Hola chicos, chicas, chiques, señores. De todas maneras tenía que hacer un vídeo para ustedes. Es muy interesante saber cómo, y lo ven a diario en las noticias, ¿no? Perú preocupado en un tema político. Que si en algún momento Dina Boluarte, lo siento, pero es un personaje público y no hay ningún tipo de irregularidad usar su nombre. Además es la presidenta del Perú, ¿no? Entonces hay que mencionarlo. Se engordó la billetera, supuestamente se subió el sueldo. Anyway, esas cosas solamente son como para iniciar este vídeo. Ocupados en la política de que si los mineros informales son eso y no ilegales. Preocupados también porque recientemente se liberó por exceso de carcelería a alguien, que no voy a mencionar eso sí, que ya lo tienen que haber visto en las noticias. Sin embargo, eso pasa en política. Y como se los he mencionado en algunos de mis videos, política y derecho son primos hermanos. La pregunta que siempre me voy a hacer desde las aulas de derecho, que por cierto una gran universidad, ya se las diré en un momento, en alguna oportunidad, es ¿qué importa más a veces? ¿El derecho o la política? O derecho y política. Eso es así, un dardo al aire, ¿no? Para dejarlo así. Comienzo diciendo yo por qué. Estuve en una conferencia ayer y ahí es donde justamente se pisa tierra, señores. Se pisa suelo, parque, como quieran decirlo. La cuestión es que uno aterriza, porque la política a veces es un poco, o es muchas veces etérea. Mientras que se hablan muchas cosas en las noticias, pocas se dicen, aunque se hacen algunas cosas también, entidades privadas, pocas, públicas, hacen lo que pueden, ¿no? En bajar a tierra. ¿Y a qué me refiero? Al tema del derecho, en hacerlo coloquial. Y en esta conferencia se hablaba bastante acerca del derecho sucesorio. Es interesante porque esto es algo del día a día que no lo dice el Canal N, sorry, no hay ningún problema en mencionarlo, señores, porque no hacen un espacio especial dedicado a hablemos de derecho con fulano de tal o fulana de tal, que no tiene que tener todas las maestrías, doctorados y alucinados y demás, no. Pero ¿a qué me refiero? Muy interesante la disertación que hubo el día de ayer. No voy a mencionar dónde, con quiénes y demás. Y entre las tantas preguntas que se hicieron, hubo una que se le hizo a esta persona que fue expositora, no voy a decir ni siquiera género, sobre esta persona que hizo exposición, que no supo responder así, a carta cabal, como tendría que hacerlo un profesional, que por lo menos sube a un estrado y dicta una exposición, emite una clase o como fuera, ¿correcto? Acerca de lo siguiente, le preguntó lo siguiente, dijeron, doctor, doctora, Perico Los Palotes, Juanita Flores, esta persona dice que ha visto casos, o sea, el que preguntó, ¿no? El que hizo la pregunta, que ha visto casos, que no menciona dónde, no menciona con quiénes, y ahora les voy a decir por qué. Pero la pregunta fue la siguiente, de que ha visto casos últimamente, dijo que se refería al año pasado, este año, ¿no? En los que se suele, y ojo, ya en la respuesta se les voy a decir, se suele ver ahora, dijo esta persona, el preguntante, ¿no? Que suele considerarse como heredera de la suegra a la nuera. Dicho así, coloquialmente, porque si yo lo digo técnicamente sería como heredera del hijo premuerto, ¿no?, a la esposa.
Y señores, lo que como no voy a mencionar obviamente, porque voy a decir, el tema es privado, no puedo estar revelando nombres acerca de quién fue el expositor, qué cosa exactamente dijo, no, pero nombres. No, la respuesta no fue la adecuada, ¿ya? Y tampoco la pregunta, porque es bien claro el derecho sucesorio respecto a ello. No, señores, no. Para hacerlo coloquial, porque es lo que me interesa siempre, compartir conocimientos y beneficiarnos quienes me escuchan y pronto me van a ver, muy pronto. #Comisón. Ese es lo siguiente. En un tronco común, para decirlo de una manera técnica y a la vez coloquial, está A y B. Ellos son los padres. A y B han tenido hijos el número 1, 2, 3 y 4. Y de los 4 hijos, el 2 y el 4 han tenido familia. 1 y 3 siguen solteros. 2 y 4 casados. Casados, ojo, para hacerlo más sencillos. Y me refiero a casados legalmente, porque muchos dicen casados a los convivientes, por una cuestión de práctica entre ellos. Cuando fallece cualquiera que fuera, el 2, el 4, o el que finalmente quieran ustedes, el que esté casado, el que mejor les parezca, porque la mente humana a veces para algunos liga mejor con los números impares, otros con los números pares, ¿no? Otros en general con cualquiera. Por eso les digo que es muy importante la neurociencia aplicada al derecho. Como quiera que fuera, el punto es que el hijo o la hija, ¿no?, de ese tronco común que es A y B, los padres, ¿no?, ha fallecido con anterioridad, porque premurió, eso se llama, es una teoría y se llama la teoría de la premoriencia. En algún momento me extenderé sobre eso, pero la idea es contestar en general y para que se baje al llano, porque de estos señores hay muchos, los que me escuchan, los que puedan compartir esto, ¿no? Esto se ve en todo parte, norte, sur, este, oeste, de todo Lima, de todo Perú, es así. Y no se ocupan mucho de decirlo de una manera directa. El hijo o la hija que premuere a su tronco, es decir, a su ascendiente, mirando hacia arriba, es el ascendiente, hablando técnicamente, mirando hacia arriba, al padre, ¿correcto? Se aplica la teoría que les menciono, la premoriencia. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que en ese grado y lugar, así se dice en el derecho, entran los que son sus sucesores, sus herederos. En términos mucho más coloquiales, porque hay que hacerlo así, hay que hacer sencillo el derecho. Si este número 2 o número 4, el número 1, el número 3, el que ustedes gusten, ¿no?, tuvo la familia, tiene su familia y fallece antes y tuvo 2 nietos, o sea, 2 hijos que serían los nietos del tronco común, ¿no?, de A y B. 2 hijos. Estos hijos, ojo, estos hijos, sin necesidad de hacer una sucesión previa respecto a su propio padre, el número que ustedes quieran del 1 al 4, como les digo, que son los hijos del tronco común A y B, ingresan directamente a ser herederos por la figura que se llama representación sucesoria. Es más o menos así. A ver si en algún momento les hago como una pizarrita sobre eso. A está aquí, B está aquí. Aquí están los 4 hijos. El número que ustedes quieran. Vamos a elegir ya, no sé, pues el número 3. Tuvo dos hijos. 2. Esos nietos, respecto de A y B, ingresan
en el lugar de su padre o la madre, según sea el caso, que haya premuerto. Así, directo. No hay que hacer una sucesión aparte que se hará por otras razones sobre su padre o madre, según sea el caso, quien haya fallecido. Eso es representación sucesoria, señores. Así es, no entra la madre de ellos, la esposa de quien premurió. ¿Qué es eso? De que la nuera, según esta persona que hizo la pregunta al expositor, ¿no? He visto esos casos que declaran a la nuera como, ¿no?, como parte de la sucesión de la suegra, ¿no? Ahorita les digo por qué. O sea, la suegra se refiere obviamente a la mamá de la persona con la que se casó, ¿no? En este caso estamos hablando de un varón, porque si dice nuera y suegra, nuera. Es su hijo el que premurió. No es así. Eso es totalmente imposible. Es un imposible jurídico. Por lo tanto, el acto jurídico no existe. ¿Por qué? Porque en derecho sucesorio, hay que ver artículos, Código Civil específicamente, es así. Este es el árbol que ustedes ven, ¿ya? Vamos a decirlo de esa manera, con el mismo árbol. Aquí ven una corta. De aquí hacia arriba, ascendientes. De aquí hacia abajo, descendientes. De aquí hacia mi derecha, quienes lo ven van a ser también derecha, y de aquí a acá, la izquierda. Eso es línea colateral, pero esta es línea ascendente, esto es línea descendente, esto es línea colateral, por donde quieran que verlo, ¿correcto? Están los órdenes sucesorios, quienes son llamados a heredar. Primer orden, siempre va a ser la línea descendente. Y en la línea descendente están los hijos primero y los nietos, según sea el caso. Segundo orden sucesorio, hacia arriba. Hacia arriba. Los padres. Y tercer orden sucesorio, los cónyuges o el cónyuge sobreviviente, y por supuesto el concubino con unión de hecho inscrita. O sea, el concubino sobreviviente pero que tiene unión de hecho inscrita. Ese es el punto, ¿correcto? Por eso hay sucesiones intestadas cuando no se ha dejado testamento, en que cuando no hay herederos forzosos más que cónyuges, herederos forzosos son hijos y cónyuge, o concubino en la actualidad con unión de hecho inscrita en registros, ¿no? Que será en otro momento la disertación sobre ello. Entonces, heredan, por eso cuando no hay hijos, la madre o el padre sobreviviente, ¿no?, del hijo que premuere, y la esposa. Porque segundo orden sucesorio son los ascendientes, y en el tercero el cónyuge o el concubino con unión de hecho. Por eso es un imposible jurídico, no hay. Así que la persona que preguntó eso en esa conferencia el día de ayer, jueves, o quizás entendió mal su clase de derecho, o quizás la persona o el estudio jurídico para el que trabaja, o donde sea que esté realizando, lo que sea que esté haciendo, por favor, tiene que mejorar su terminología y sus conocimientos de derecho. No es que la nuera, o sea, la esposa del hijo que premurió a los A y B, los padres, ¿correcto? O sea, los padres le sobreviven, el hijo fallece antes, en términos simples. No es heredera. Ella es heredera en la sucesión que se hará respecto a su esposo, al hijo 1, 2, 3, al que quieran ustedes. Ahí sí hereda ella porque es la esposa, y los hijos que pueda tener, 2 o 3. Pero en el caso de que fallece luego de que premurió, estábamos hablando, o sea, falleció con anterioridad el hijo 3, ¿correcto? Y luego, supongamos que eso fue, no sé, vamos a poner febrero del año pasado, 2024. Y la madre fallece en abril
vamos a poner otro mes, es mayo, en mayo del 2024. Esa es teoría de premoriencia, ¿ve? Porque el hijo es lo que se conoce como, para muchos señores, la frase de que no es natural. Es una frase coloquial que se utiliza, aunque también, bueno, según obviamente y respeto las creencias, cualquiera sea la índole, ¿no? Religiosas, no religiosas que puedan tener, que no es natural que un padre, en general, ¿no? Padre, madre, entierra a sus hijos o entierra a su hijo. Pero es así el orden, ¿no? Entonces, el hijo falleció en febrero, la mamá en mayo del 2024. Por eso la pregunta decía, no, la nuera entra, no es los casos que ve. No. No. Si bien es cierto, el que premuere, o sea, el hijo que falleció en febrero, no puede heredar, porque sí, ahí está la teoría de la premoriencia, para hablar técnicamente, pero que en términos simples es falleció antes. ¿Quién hereda? Hereda, en el caso de la mamá, que falleció en febrero, su cónyuge si estuviera vivo, o sea, su esposo. 1. ¿Quiénes más heredan en el ejemplo que les estoy dando? El hijo 1, el 2 y el 4. Los hijos directos, porque están vivos. Ejemplo. Y en el caso del hijo 3 que premurió, los 2 nietos, hijos que tuvo él en vida, en ese lugar y grado. ¿Por qué se dice lugar y grado? Grado se refiere justamente a los órdenes sucesorios. Por eso les decía, hacia abajo, línea descendente es la primer orden sucesorio. Hijos, nietos. Y lugar se refiere al hecho de si se hereda por estirpe o por cabeza. Pero no quiero hacer de esto algo que no sea muy coloquial. Sencillamente, esos nietos suben a ese lugar, el de su padre, heredan por representación sucesoria, digamos directamente en forma coloquial, sin hacer ninguna sucesión intestada previa. Ya en su momento, respecto a su padre que premurió, o sea que el señor que falleció en febrero del 2024, obviamente harán la sucesión intestada, si no dejó testamento, y entrará la esposa y ellos mismos. Pero esa es otra sucesión. No es que vayan a hacer la sucesión, y es lo que suele mucha gente no saber, y se los digo, ¿qué hacen? Porque ni notaría saben. Hay muchas que de verdad les dan para ya, me parecer, ahí está esta persona, quizás fue eso, ¿no? Por el desvío. No, tiene que hacer primero la sucesión del hijo, ¿no? De que falleció. Y con eso recién hacer la sucesión de lo que sería la suegra de la señora. No es así. No es así. Porque salvo que el hijo haya dejado su propia herencia, no, está bien, tiene que hacerse su sucesión, en algún momento se hará, si quieren a la par, porque señores, también eso será materia de otro momento, para no extenderme en el vídeo. Pero no, en el caso directo, si el hijo falleció en febrero, hijo o hija, en general voy a decir solo hijo, porque la verdad eso de saludos a, ¿cómo se llama? Cuando coloquialmente ahora mucha gente dice, ¿no? Saludos a todos y todas, por favor. La RAE ya dice bien claro, cuando se habla en O es para todas, todos, o sea, varones y mujeres. Y si alguien quiere ser más inclusivo, todes, pero como no les gusta mucho, bueno, sencillamente vamos a decirlo así, a todos. El hijo falleció en febrero, correcto, y la mamá en mayo, hereda el cónyuge de la señora que falleció, porque está vivo, en el ejemplo, hereda sus hijos 1, 2 y 4, y heredan los 2 nietos que tuvo el hijo 3 que falleció en febrero. Así de simple, así de sencillo, señores. Documentación sencilla, partida de nacimiento. Bueno, primero la partida de defunción, obviamente se le dice causante, desde la persona que ha fallecido, hay que decirlo bien sencillo, es decir, de la señora, para hacer la sucesión intestada, ¿no? Partida de defunción de la señora.
partida de matrimonio, que acredita obviamente el hecho de que estuvieron casados, unidos civilmente, con su esposo sobreviviente. Partida de nacimiento de los 4 hijos, ojo, de los 4, ahora les digo por qué los 4, a pesar de que el otro ha premuerto, 4, de los 4. Y partida de defunción también de la persona, o sea, del hijo 3 que premurió. Y partida de nacimiento de los 2 nietos de ella, hijos del hijo que premurió, que falleció con anterioridad. De ser el caso, la partida de matrimonio del hijo premuerto con la esposa. No para declarar a la esposa, sino para, justamente, otra pregunta que hizo la misma persona, porque le dijo, no, pero es que hay notarías que no mencionó cuál. Bueno, en realidad sí, pero no voy a mencionarlas, ¿no? Aún no. Y por cierto, algunas son conocidas. Les dicen, no, hay problemas con los nombres, con los apellidos, que la S, la Z, la C, la X y la Z. No. Por eso les digo partida de matrimonio, para que se pueda concatenar a través de un estudio de títulos rapidísimo para quien tenga la mente súper ágil y trabaje en una notaría, ¿correcto? O incluso antes que se pueda ir directamente a la notaría con el estudio jurídico o con el abogado independiente que quiera, su servidora por ejemplo, y se hace la sucesión. Y salen declarados como herederos ¿quiénes? Bueno, claro, ¿qué más otra documentación? Los certificados negativos, testamento y sucesión intestada de la señora, ¿no?, que falleció, o sea, de la abuela, que es para decirlo así, de la abuela. Y madre de los que están vivos, ¿no? De la abuela, de los nietos, obviamente, y de madre de los 3 hijos que están vivos. Certificado negativo de testamento y sucesión intestada. Señores, para los que trabajan en notaría, les gusta el tema notarial, ¿no?, registrar, no se les ocurra pedirles a los clientes, a sus usuarios, o incluso abogados, por favor, no les quiten un sol más, o no les pidan más dinero. Sean honestos con los clientes, con sus clientes. Hay que ser honesto con nuestros clientes. Nada de certificado de unión, de hecho, ahí, por el amor de Dios. Por eso se pide la partida de matrimonio en el caso de que no estuviera casado, ¿no? Pero en el ejemplo que le estoy dando, sí estuvo casado esta persona que premurió, porque es amplio. Por eso no quiero extenderme mucho. Pues, partida de matrimonio, pero ya se será en otra oportunidad el tema de por qué no, es por qué sí, por qué no el certificado de unión. De hecho, en este caso no. Partida de función, partida de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos sobrevivientes, partida de nacimiento de los nietos, partida de matrimonio, estamos asumiendo que están casados, o sea, la nuera con el hijo que premurió. Certificado negativo de testamento y sucesión intestada de la señora que falleció, o sea, de la abuela y a la vez madre y a la vez abuela. Y una lista de bienes a mano, porque de eso se encarga uno, ¿no? La persona que es abogado, o si lo van a hacer directamente a la notaría, ¿no?, con el abogado que sea ahí, o los abogados, qué sé yo, de qué dejó esta persona como herencia. Ojo, señores, que no los engañen, porque a mí me gusta decir las cosas claras. Por eso digo, sé claro. Varones y mujeres, colegas y demás. Porque la ciudadanía ustedes necesitan saber directamente la verdad, sencilla y clara. No se requiere, si tuvo una propiedad si tuvo, porque ya falleció la persona, propiedades, o una, dos o varias, inscritas en registros públicos, por el amor de Dios, no se les ocurra pedir el CRI, o sea, certificado registral inmobiliario, porque eso cuesta mucho más que incluso una copia certificada. Ya les hablaré cuál es la mínima diferencia entre un CRI y una copia literal o copia certificada. Señores registradores, tranquilos, alguna vez escuchan esto, no es que sea mínima para ustedes seguramente, no, pero sí es mínima. Para alguien como quien habla, que sí sabe, tiene especialidad, o sea, eso, claro que es mínima. Bonito árbol que les muestra, frondoso, como el derecho, hermoso. Sencillamente una boleta informativa de registros, que es mucho más económica. Y es más, señores,
Ni siquiera, ojo, salvo que ustedes mismos no estén seguros, se saca una boleta actualizada. Si no, con la que tengan. Porque obviamente la responsabilidad va a ser de ustedes si estuvieran mintiendo, diciendo de que sí, esa propiedad que queda, no sé, pues en el distrito de La Perla, vamos a hablar de Callao, ¿no? Que fuera así, en Callao. Que ojo, es otra sede, es otra provincia y hay diferencia en hacer, obviamente, si dónde falleció la persona, En otro momento hablamos de eso, ¿no? Salvo que les conste, como les digo, que sí, no lo vendió nunca. Porque al final es responsabilidad de ustedes, ya que la relación de bienes que se hace en la solicitud de sucesión intestada es meramente informativa, es números clausus, número apertus, número apertus. ¿Por qué? Cuando se declara una sucesión, finalmente, es a título universal. ¿Qué quiere decir, señores? Que no los engañen. No se requiere hacer otra sucesión intestada o sucesiones intestadas diversas por cada bien, cuenta bancaria o lo que sea que haya dejado la persona que falleció. No. Solo una porque es a título universal. Y universal quiere decir, es universo, todo. Hashtag we are all one, como se los he mencionado. Es una frase mía. Así es. Así que, joven, porque fue varón, nada más decir que preguntó, está equivocado. Equivocado. Como se los dije en mi primer vídeo. Lao Tse, filósofo chino, dijo lo siguiente. Los seres humanos, y voy terminando con esto, condenados a cometer errores. ¿Por qué es eso? Si no hay error, no hay humanidad. Pero no hagamos que esos errores se conviertan en equivocaciones como esta. Por eso, antes de irme a dormir, aclaro eso. No es cierto. No sé de dónde sacó eso. No sé si existe algún registrador que lo haya escrito, lo cual dudo que sea así. Y si lo escribió, no sé quién está peor. El que llevó el caso como abogado o el registrador que lo escribió. Cosa que de verdad yo dudo. Yo creo que fue una pregunta de repente anodina, quizás supina, o sencillamente una pregunta pues porque la persona no sabía y no tuvo de repente en ese momento el tino de comprender todo porque pestañó. Ya saben, recuerden lo de Tony Stark en Los Vengadores. Cuando el Doctor Strange muestra el dedito como diciendo una sola oportunidad. O viendo en las películas, porque me encantan, en la última, que de la franquicia Misión Imposible, sentencia final. Un parpadeo. Eso. Y quizás por eso cometió una equivocación al hacer esa pregunta y lamentablemente también el expositor no supo responder. Dijo un no, pero no un no, como lo estoy diciendo yo. Así, no, señores, no. La nuera no hereda, de ninguna forma, para nada. En ningún universo paralelo o en el multiuniverso que puede existir, no hereda. Así que pasen la voz, porque el derecho sucesorio es lindísimo, está ligado al derecho familiar y yo sé que de esto hay un montón de casos, pero no se dicen las cosas claras. Se piden documentaciones, pero de verdad alucinantes, en notarías que saben poco, que saben nada, que saben mucho incluso, porque nadie es perfecto, señores. Nadie lo sabe todo en el derecho, porque es una disciplina que, si bien es cierto, ya tiene bases como muchas otras profesiones, siempre hay que seguir en constante lectura, leer, capacitarnos. La suerte nos la creamos nosotros, las oportunidades también. Y con esta frase termino. Sean honestos. Pónganse a pensar unos segundos, quienes puedan escuchar esto, y compartan. Porque de estos hay un montón de casos. Porque hay propiedades por ahí, como dije, norte, sur, este, oeste, que son de la época hasta del bisabuelo, que a veces ni siquiera es peruano.
fue un inmigrante italiano y luego los peruanos, o sea, obviamente los hijos, bueno, los bisabuelos italianos, los hijos de ellos que serían los abuelos de alguien, peruanos italianos, los padres de los hijos, arriba, ya peruanos con ascendencia italiana, y que ellos también sus hijos, y estamos hablando ya de 4 generaciones, y resulta pues que sí, terrenos, porque hay comunidad, por ejemplo, las comunidades peruanas, o sea, perdón, las comunidades japonesas, las chinas, las de la India, ¿no? Pero que ya son peruanos. No siempre todos, aunque ellos son muy sectarios, los que han mencionado los señores, los estoy mencionando en general, no estoy mencionando específicamente nombres de fulano, vegano, central, no. Pero así hay. Y resulta que viven, construyen, y se hablará pronto del derecho de superficie. ¿Y después qué hacen? Hay un montón de preguntas sobre ello, pero quería, antes de irme a dormir, de todas estas me pareció que había que aclarar el tema. Así es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente construyendo sobre casas, o sea, conviviendo y construyendo sobre casas que no son propias, y después, si es que ni siquiera hay un vínculo legal, ojo, hablo de concubinato, propio, no impropio, ya les diré por qué. O sea, aquel que tiene efectos legales como un matrimonio, el propio, que es la base para la unión de hecho, que ni siquiera la tiene, pero se puede hacer algo, construyendo y demás. Pero ¿qué sucede si uno de ellos termina unilateralmente? Así que los dejo con esa reflexión, compartan, porque de estos hay un montón de casos. Que si el abuelo falleció, si la madre falleció, si el bisabuelo falleció, si el hijo premurió, ¿no? ¿Y qué pasa en la línea colateral? Porque cuando alguien fallece, no sé de dónde salen, pero salen los grillos, como digo yo. Es decir, la prima hermana, porque ojo, sí, es el último grado sucesorio. Y en otro momento se verá. Compartan, porque realmente el derecho es una disciplina interesante. Y ya, me extiendo unos cuantos segundos más para decirles en términos simples todo lo que he mencionado. Más simple todavía, así. Ya solo les dije sencillo, técnico sencillo, y que lo digo así, más simple. No porque no puedan entenderme o no tengan la inteligencia, son todos inteligentes. Ya lo dije, salvo situaciones, y ya es una de las pocas veces que ya, como se los dije desde el primer audio, perdón, bueno, audio, vídeo, ¿no? Que ya voy a dejar repitiendo esto, pero digo, salvo excepciones neurocognitivas, ¿no? De nacimiento o a posteriori. Todos somos inteligentes, todos somos iguales y también diferentes a la vez. No hereda de ninguna forma la nuera, no, del hijo que premurió. Hereda los hijos que tuvo. Y si no tuvo hijos, sencillamente no hereda porque premurió. Hereda soy el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 4. ¿Por qué? Porque, señores, la sucesión o los testamentos, bueno, hay una situación de diferencia con el testamento porque se pueden dejar legados a terceros. Pero la sucesión intestada está ligada con un vínculo de parentesco consanguíneo. En el caso que les he mencionado. Porque obviamente, si fuera solamente el hecho de hacer la sucesión de ese hijo que falleció en febrero que les estoy mencionando, y no tuviera hijos, hereda a la esposa nada más. Pero es eso, entre ellos. Así de simple. Pero fuera de esos casos, que no son pocos ni son excepcionales, la sucesión se basa en un vínculo de parentesco consanguíneo, salvo obviamente el cónyuge o el concubino con una unión de hecho inscrita supérstite. Que tengan buenas noches y ya saben, esto es, como siempre lo digo, derecho a mi bitácora. Su amiga, servidora, conocedora y mucho más, Camila Ugarte.